Muy buenos importadores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de cuáles son los impuestos que hay que pagar al importar mercancías desde China. Una de las preguntas que más me suelen hacer en redes sociales, en newsletters, en comunidad y en general. Y no es para menos porque al final son gastos que tenemos que contemplar para cualquier tipo de importación y quédate hasta el final porque hay muchos impuestos especiales que posiblemente no conozcas. No todos son IVA o aranceles, hay otra serie de impuestos que hay que tener en cuenta y que si no lo tienes, pues repercutirá directamente en el margen de tu producto y es posible que estés vendiendo un producto con un margen que no sea suficiente para su venta. Así que vamos a ello. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo, CEO de Imporalia, y si estás pensando en importar desde China pero no sabes por dónde empezar, te aseguro que eso me es muy familiar. Sé perfectamente lo complicado que puede parecer al principio, que si proveedores, logística, aduana, todo puede ser un poco agobiante, pero te aseguro que tengo algo que puede ayudar. Más que nada porque durante 8 años he ayudado a empresas a importar todo tipo de productos desde China y ahora quiero compartir contigo este sistema que usamos para que puedas aprender a hacerlo tú mismo de forma eficiente y segura. Por eso he creado un webinar gratuito en Imporalia Academy donde te enseño cómo funciona nuestro sistema de importación en 20 minutos. Vas a descubrir todas las pautas para importar desde China de forma simple, evitando errores costosos, etc. Ya sea que estés empezando o quieras optimizar tus importaciones, este webinar es para ti. Solo tienes que registrarte haciendo clic en el enlace que encontrarás aquí abajo o en la descripción. Así que ya sabes, si realmente quieres aprender a importar desde China y hacerlo bien, ya vas tarde. Regístrate ahora y nos vemos en el webinar. Bueno, como siempre ya sabéis, suelo hacer este tipo de pizarras digitales donde suelo explicar de forma más intuitiva cada uno de los puntos de cada uno de los vídeos. En este caso, ¿qué impuestos, como decía, hay que pagar para importar cualquier tipo de producto desde China? Muy importante, porque no todos son gastos logísticos o aduaneros. También hay una serie de impuestos que, bueno, seguramente todos conozcáis los básicos, pero hay otra serie de impuestos especiales que quizás no contempléis y que en 2025 vamos a tener que tener en cuenta sí o sí, y que también vamos a dar varios ejemplos. Os voy a mostrar un par de diapositivas donde doy ejemplos prácticos sobre cómo calcular este tipo de impuestos de la forma correcta, ¿vale? Así que, ¿qué tipos de impuestos existen en importación? Pues tenemos los aranceles de importación, que ahora explicaremos de dónde vamos a obtener el tanto por ciento que se le aplica a nuestro producto. El IVA de importación, vamos a hablar sobre cómo obtenemos el IVA de importación que va a tener que pagar nuestra mercancía. Derechos antidumping, sí aplica, solamente hay ciertas partidas arancelarias que se le aplica, pero vamos a hablar sobre qué son y vamos a dar un par de ejemplos de mercancías que se le aplica. Impuesto al plástico no reutilizable o tasa RAE, residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos. De todos estos impuestos vamos a hablar detenidamente y vamos a dar algunos ejemplos que tenéis que tener en cuenta. Vamos a empezar con los aranceles de importación. ¿Qué son los aranceles? Pues es un porcentaje sobre el valor de aduana del producto. ¿Dónde podemos saber el arancel que se le aplica a nuestro producto? Pues muy sencillo, le pedimos el HS Code o partida arancelaria a nuestro proveedor, nos vamos a una base de datos arancelaria que tenéis, Tariq Europa pública o la agencia tributaria pública o otras plataformas como Tariff One, por ejemplo, que es privada, tiene un coste, pero es verdad que te da los datos de forma más ordenada y de forma más óptima. Pero en cualquiera de estas plataformas, como por ejemplo la que os pongo aquí, Tariff Europa, ahí metéis la partida arancelaria y directamente os va a indicar cuál es el arancel que se le aplica a los productos que son introducidos dentro de nuestro país y que son provenientes de un país tercero, ¿vale? Os pongo aquí, depende del tipo de producto, según clasificación, se le aplicará un arancel u otro, ¿vale? Esto lo indica la Unión Europea y nos lo da en estas bases de datos arancelarias que hemos hablado antes. Luego pongo aquí abajo, algunos productos tienen un arancel del 0%, hay muchísimas partidas que tienen un 0% de arancel, pero la gran mayoría están entre el 1,7%, el grosso se podría decir que está entre el 1,2 y el 4,5 aproximadamente, el grosso de tipo de aranceles, pero hasta el 10-12% se pueden pagar. Por ejemplo, cierta parte del textil paga un 12%,
fin, hay ciertas partidas que sí se le aplica un tanto por ciento más alta, pero la mayoría están en ese grosso y luego hay otros que tienen un 0% de arancel, ¿vale? Estos serían los aranceles de importación. Luego, por otro lado, tenemos el IVA de importación, que ya sabéis que el IVA de importación se aplica sobre el valor de la aduana más los aranceles. No os preocupéis, vamos a ver la siguiente diapositiva, un ejemplo práctico de esto que acabo de decir, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis los tipos de IVA que se le puede aplicar en importación. Tenemos el 21% para productos comunes, IVA reducido pues, para alimentos, productos sanitarios, etcétera, o luego tenemos la tasa súper reducida del 4%, que se le aplica pues, a productos esenciales como pueda ser, por ejemplo, los medicamentos, ¿vale? En la mayoría de los casos, y seguramente si estás viendo este vídeo, importas mercancía general, por lo tanto, ten en cuenta el 21%, ¿vale? Os he puesto aquí un simple comentario que de vez en cuando comento, ya lo sabéis, por la comunidad. Si estás registrado como operador intracomunitario y utilizas el sistema de IVA diferido, puedes evitar el pago de IVA en el momento de la importación y declararlo en tu liquidación mensual. Un breve comentario solamente para los que no conozcan lo que es el IVA diferido, para que lo busquen por si su tipo de empresa le permite o es algo óptimo siempre y cuando tenga importaciones con frecuencia. Si vas a hacer una puntual al año o estás probando o algo por el estilo, ahí no es necesario, ¿vale? Pasamos al siguiente, que sería, aquí tengo, ejemplo de cálculo de aranceles más IVA de importación. Vale. Esto también me lo preguntáis mucho por newsletter, en comunidad. Al final es algo obvio porque cuando calculamos los gastos de una importación, la mayoría de los casos queremos saber, aparte, porque recordad, cuando vosotros le pedís gastos o presupuesto, cotización a un transitario, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que os pasa? Os pasa el coste del flete, gastos en origen, gastos de llegada, gastos de despacho, gastos de transporte terrestre, alguna serie de tarifas portuarias, etcétera. Pero en la mayoría de los casos no calculan los aranceles o el IVA de importación o otra serie de impuestos. No es su obligación tampoco, pero sí es verdad que debéis de saber un poco cuáles son los gastos que vais a tener en el momento del despacho, no solamente los logísticos, también los impuestos, porque al final eso, por ejemplo, el IVA luego lo desgraváis, pero es un gasto que hay que anticipar. Por lo tanto, por lo menos para que tengáis una estimación de los gastos que vais a tener que abonar, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo del cálculo de aranceles más IVA de importación. Hacedle una captura de esto si queréis, pero el valor de la mercancía 10.000 euros. Caso hipotético, transporte y seguro 500 euros. ¿Cuál es el valor en aduana? 10.500. Se le aplica un arancel del 5%. Serían 525 euros de arancel. Por lo tanto, teníamos 10.500, que era el valor en aduanas, más los 525 de aranceles, hace un total de 11.025. A estos 11.025 euros se le aplica el IVA de importación. Si tenemos un 21, pues a esta cantidad es la que se le aplica el 21%. No le apliquéis el 21% solamente al valor de la mercancía de esos 10.000, porque entonces estaréis haciendo el cálculo mal. Tenéis que aplicárselo a el valor en aduana más los aranceles. Se le aplica el 21%, que serían 2.315,25 euros. Por lo tanto, ¿cuál es el total de impuestos que vamos a pagar? Solamente de aranceles y de IVA. Todavía no hemos hablado de los impuestos especiales, que al final del vídeo hago un ejemplo como este, pero con el resto de impuestos que, dependiendo del producto, se os puede repercutir o no, ¿vale? Pero IVA o aranceles, ¿cuál sería el total de impuestos a pagar? Pues sería los 525 más los 2.315,25, hace un total de 2.840,25. Eso sería lo que tenemos que pagar, tanto de IVA como de aranceles, total de impuestos. Ejemplo de cálculo básico. Ahora vemos uno más avanzado, ¿vale? Siguiente tipo de impuestos especiales. Derecho antidumping sí se le aplica. Como es obvio, solamente ciertas partidas arancelarias se le aplica antidumping, pero te aseguro, más te vale saberlo con anticipación, porque como te presentas en la aduana sin saber que a tu producto se le aplicaba tarifa antidumping que rondan entre el 65 y el 85%, más los aranceles, más el IVA, más los impuestos especiales, te aseguro que eso no hay margen que lo soporte, ¿vale? Así que más te vale que antes de buscar incluso proveedores en China, sepas si a tu producto se le aplica o no tarifa antidumping. Os pongo aquí, ¿qué son? Impuestos adicionales para proteger la industria europea de prácticas desleales, productos que se venden a precios inferiores a su coste.
Ejemplo, pues algunos productos como el acero o las bicicletas eléctricas de China están, os pongo aquí, pueden estar sujetas a derechos, no, tienen tarifa antidumping, entonces, en fin, hay que valorar la operación previamente porque hay que pagar una cuantía importante cuando se hace el despacho de aduanas y en la mayoría de los casos no sale a cuenta. Impuesto al plástico no reutilizable, un impuesto que lleva poquito, pero que ya llevan quizás varios años ya controlándolo. Os voy a hacer un resumen, pero este es un impuesto creado para incentivar el uso de materiales más sostenibles y reducir el impacto ambiental, otro impuesto, aplicable a envases de plástico no reutilizables, componentes de plástico que formen parte de dichos envases, y se cobra 0,45 céntimos de euro de plástico no reciclado dependiendo del contenido del envase. ¿Qué quiere decir esto? Resumiendo, a ti, bueno, de hecho, os pongo aquí, es necesario, abajo pongo, es necesario que el proveedor declare la cantidad de plástico reciclado en los envases. Es decir, se supone, no hay ningún proveedor lo hace, pero se supone que en la factura comercial que vuestro proveedor hace, en la parte de abajo, tiene que poner kilos de plástico, 20, 10, 15, 50, 100, los que sean. Pero los proveedores no suelen hacer esto. ¿Por qué? Pues porque ni saben los kilos exactos que van, ni saben qué es necesario para el despacho de aduanas, ni suelen hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues te coges la factura y los pones tú mismo o directamente le dices tú a tu transitario, oye, de kilos de plástico son tantos. Y ahora tú me dirás, ¿y cómo cojones, hablando mal, sé yo los kilos de plástico que lleva mi importación? Pues, sinceramente, a ojo, ¿vale? Es decir, al menos a día de hoy, vamos, estamos grabando esto el 27 de diciembre de 2024. A día de hoy y en años anteriores se está calculando prácticamente a ojo. Es verdad que en 2025 dicen que van a hacer un control mucho más exhaustivo. Es decir, pues si traigo un contenedor 20 pies o traigo 10 metros cúbicos, a ojo, pues oye, pues hay 20 kilos de plástico no reciclado, o 30, o 10, o 40. Va a pagar 0,45 céntimos de los kilos que digas y punto. Y tú me dirás, ¿pero eso cómo va a ser así? Pues es así. Es decir, es muy difícil. Es decir, si tú traes un contenedor 20 pies, es muy difícil saber qué parte de plástico no reciclable la que viene. Puedes tener una estimación. Esto, sobre todo, que lo pongo abajo, puede afectar significativamente a los costes de importación para sectores como, pues yo que sé, electrónica que traiga muchísimo plástico, juguetes, cosméticos, donde prácticamente todo el producto en sí sea plástico. Ahí sí puede afectar un poco más. Pero en productos normales, donde lo único que se tiene en cuenta es a lo mejor el embalaje o otra serie de plásticos, pues bueno, a ojo, ahora mismo. Ahora, es posible que durante los despachos de 2025 o 2026 ya tengan otra medida para estipular los kilos y ahí ya no nos salvemos. Pero ahora mismo, de forma estimada, ¿vale? Tasa RAE. Ya sabéis, para productos electrónicos son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Cualquier producto que, cualquier producto, la mayoría porque cada mes están metiendo más partida arancelaria, pero prácticamente cualquier producto electrónico o eléctrico pasa control RAE y si pasa control RAE, aparte de que te hace falta un registro, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, también va a pagar un impuesto, ¿vale? Este impuesto no lo vas a pagar en el momento del despacho y lo único que vas a pagar es un pequeño coste por gestionarte lo que es que vamos, son todos gastos, pero bueno, vas a pagar un pequeño coste por gestionarte lo que es ese trámite en el despacho, pero lo que es la tasa de RAE lo vas a pagar trimestralmente. Porque tu empresa se tiene que dar de alta en un registro RAE, te darán un número referencial para tu empresa y trimestralmente te cobrarán una cuota en relación a los kilos que haya introducido de producto electrónico, ¿vale? Os pongo aquí, ¿qué es? Pues obligación de financiar la gestión de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, tanto para importadores como para fabricantes. Productos afectados. Aparatos electrónicos, pues móviles, ordenadores, electrodomésticos, etcétera. Maquinaria que lleve eléctrico, maquinaria de gimnasio que lleve eléctrico justamente para un cliente, lo veíamos ayer. Cualquier producto que lleve componentes electrónicos se busca la partida arancelaria en la lista que hay de partidas que pasan RAE y se identifica, pero la mayoría tiene, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. No todas, pero la mayoría. ¿Cuánto se paga? La tasa varía según el producto y el peso y depende del sistema colectivo y la gestión al que esté adherido. En cristiano,
se coge, es decir, la empresa que te hace el registro RAE le pasa la partida arancelaria, te dice los céntimos que se pagan por kilo para esa partida en concreto y al final de trimestre te lo factura. ¿Qué se debe hacer? Pues bueno, lo que os he dicho, repetimos, inscribirte en el registro integrado y declarar las unidades importadas, estimadas, y pagar las tasas correspondientes por cada unidad de forma trimestral. Otro impuesto que hay que tener en cuenta si queréis saber los gastos exactos de vuestra importación. Y para finalizar, lo que seguramente la mayoría estáis esperando, un ejemplo práctico del cálculo de gastos generales de una importación que se le aplique. Imaginaros que estéis importando productos electrónicos, porque se le aplique la tasa RAE y la tasa de plásticos no reciclables. Empezamos, valor de la mercancía, 10.000 euros, dando por hecho que es aparato electrónico con embalaje de plástico. Transporte y seguro, 500. Valor en aduana, pues de 1.500, que es exactamente igual que en el caso anterior. Aranceles 5%, se multiplica el valor en aduanas por 0,05, 525. Hasta ahí todo claro. Impuestos plásticos. Peso plástico que hemos declarado, 30 kilos. ¿Cómo se calcularía? Pues 30 por 0,45 son 13,5 euros. Esta tasa al final es muy poquito, por muchos kilos que lleve al final no va a dispararse, ¿vale? Y además que la mayoría de importadores siempre, como es obvio, echan a la baja a nivel de kilos y es muy difícil que se ponga a pesar todos los kilos que llevan, ¿vale? Por lo tanto, echa a la baja y listo, pero aquí en este caso, en este ejemplo serían 13,5 euros. Tasa RAE, supongamos que son 5 euros por unidad, pues porque la partida arancelaria se le aplican tantos céntimos por kilo y cada unidad pesa 300 kilos y hemos determinado que se le aplica 5 euros por unidad. Si son 100 unidades serían 500 euros. Por lo tanto, ¿cuál sería la base imponible a la que se le aplica el IVA? Es decir, ese 21% ahora ¿a qué se le aplica? Pues se le aplicaría a los 10.500, que es el valor en aduana, más los 525 de arancel, más los 13,5 del impuesto del plástico, más los 500 euros del impuesto RAE. Total, 11.538,5 euros. Sería el IVA, sería la base imponible. A esa base imponible ya sí se le aplica el 21% de IVA. Lo multiplicamos por 0,21 y nos da 2.423,09. Lo que decía en el ejemplo anterior, no multiplicáis el 21% solamente por el valor de la mercancía, aplicarle todos los impuestos, los que correspondan, y esa base imponible ya se le aplica el 21%. Resumiendo, total a pagar en impuestos y tasas, arancel 525 euros, IVA 2.423,09, plástico 13,5 euros, tasa RAE 500 euros. Total de impuestos 3.461,59. Ese sería un ejemplo práctico que podéis copiar y pegar para cualquier producto que sea electrónico o que pase RAE y que además se le aplique el impuesto del plástico, ¿vale? Así que listo, dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios, meteros en la comunidad de Imporalia, porque ya sabéis que ahí hablamos de este tipo de cosas a diario, porque esto es muy amplio, muy ambiguo, hay muchísima información dependiendo del producto y ahí tocamos todos los palos. Como siempre, si os ha gustado, activad la campanita, suscribiros y dejadnos ideas de temáticas que queráis que desarrollemos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.